Saludos, mi nombre es Rocío Araujo, mis compañeras son María Hidalgo y Lismar Rojas. Somos estudiantes de licenciatura en Psicología de la Universidad de Acambú y hoy vamos a exponer un estudio de caso, abordaje de un caso hipotético sobre los trastornos del estado de ánimo para la asignatura de Psicopatología de la Niñez y la Adolescencia. En el presente estudio se aborda el análisis clínico de un caso hipotético enmarcado en los trastornos del estado de ánimo. De acuerdo con el manual DSM-5, estos se dividen en dos categorías fundamentales: los trastornos bipolares y relacionados y los trastornos depresivos. Dentro de la primera categoría se agrupan afecciones caracterizadas por fluctuaciones entre la manía, la hipomanía y la depresión. Destacan el trastorno bipolar 1, que exige la presencia de al menos un episodio maníaco, el trastorno bipolar 2, definido por la alternancia entre depresión mayor y hipomanía, y el trastorno ciclotímico, que presenta una sintomatología persistente aunque de menor intensidad. Asimismo, se contemplan variantes inducidas por sustancias o afecciones médicas. Por otro lado, los trastornos depresivos se centran en la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable con un impacto funcional. Esta clasificación incluye el trastorno de desregulación disruptiva del ánimo en menores, la depresión mayor como cuadro clínico central y la distimia o trastorno depresivo persistente. Al igual que en la categoría anterior, se consideran las etiologías vinculadas a factores orgánicos o químicos. Para el análisis práctico, se presenta el caso de Sebastián, un adolescente de 17 años que cursa el último año de bachillerato. El proceso de evaluación se desarrolló a lo largo de 6 sesiones, contando con la participación activa de ambos progenitores como informantes clave. En cuanto a la estructura familiar y los antecedentes, el familiograma revela una dinámica actualmente afectada por la sintomatología del paciente. Se observa una relación tensa con la figura paterna y una tendencia a la sobreprotección por parte de la madre. Asimismo, se reporta una relación conflictiva con su hermana menor, derivada de la irritabilidad característica del cuadro clínico. Un hallazgo fundamental en la anamnesis es la presencia de carga genética de primer grado, específicamente una tía materna con diagnóstico confirmado de trastorno bipolar. Este dato es de alta relevancia clínica, dado que el DSM-5 señala la herencia familiar como uno de los factores de riesgo más consistentes y robustos para el desarrollo de trastornos del espectro bipolar. El motivo de consulta se centra en un cambio drástico y abrupto en el comportamiento de Sebastián, iniciado hace aproximadamente 3 semanas. Este cuadro clínico fue detectado de manera simultánea por el núcleo familiar y el entorno escolar, manifestándose inicialmente como un incremento inagotable de energía y la aparición de ideas de grandeza. De acuerdo con el relato de los progenitores, se observa un fenómeno de despersonalización conductual, donde el paciente ha dejado de dormir más de 3 horas por noche, manteniendo una vitalidad desbordante. Un indicador crítico de gravedad es la ejecución de gastos impulsivos, específicamente el vaciado de cuentas de ahorro para la adquisición de equipos de producción musical, bajo la creencia delirante de poseer una genialidad artística superior y un éxito inminente. La resistencia de los padres ante estas conductas ha derivado en episodios de agresividad verbal y desprecio hacia las figuras de autoridad. Complementariamente, el reporte escolar confirma la ruptura del equilibrio previo. Sebastián, que anteriormente se caracterizaba por ser un estudiante promedio y tranquilo, presenta actualmente logorrea, un habla acelerada difícil de seguir, risas inapropiadas y una marcada irritabilidad que ha culminado en altercados físicos con sus pares. El informe del orientador destaca la presencia de revelaciones intelectuales subjetivas, lo cual sugiere un compromiso del juicio de realidad y la presencia de síntomas de la esfera psicótica. En cuanto a la historia del desarrollo, se reporta un proceso evolutivo dentro de los parámetros de la normalidad. El embarazo fue planificado y el parto ocurrió a término sin complicaciones médicas. Los hitos del desarrollo sensoriomotriz y del lenguaje se alcanzaron en las edades esperadas, destacando que el paciente no presentó retrasos significativos durante la infancia temprana. En el ámbito de la salud física, no se registran antecedentes de enfermedades crónicas, hospitalizaciones ni episodios convulsivos. No obstante, el estado actual revela alteraciones fisiológicas críticas. Se evidencia una marcada disminución de la necesidad de sueño, donde el paciente reduce su descanso a solo 2 o 3 horas diarias sin experimentar fatiga. Asimismo, se observa una inapetencia secundaria a la estabilidad y a la actividad constante, debido a su fijación obsesiva con la creación de contenido musical. La historia escolar permite contrastar el funcionamiento previo con el actual. Sebastián ha mantenido históricamente un rendimiento académico promedio. Sin embargo, en la actualidad, su conducta se caracteriza por la interrupción constante de las actividades pedagógicas y una actitud desafiante hacia la autoridad. El reporte del orientador describe un perfil de arrogancia intelectual, donde el paciente desvaloriza a los docentes y compañeros, reflejando nuevamente la hipertrofia de la autoestima y el sentimiento de superioridad descritos en los criterios de la fase maníaca. En lo que respecta al área social y psicosexual, se identifica una alteración significativa en las pautas de relación del paciente. Se reporta el inicio de contactos con personas desconocidas a través de redes sociales, motivado por la búsqueda de supuestos negocios millonarios. Este comportamiento refleja una desinhibición social y una pérdida del sentido de riesgo, ambos síntomas cardinales de la fase maníaca. Asimismo, sus intereses actuales se encuentran restringidos a una fijación obsesiva con la fama y la industria musical, desplazando por completo sus actividades académicas y sociales previas. Para finalizar, la fase de anamnesis se confirman los antecedentes familiares de relevancia psiquiátrica. Existe una carga genética positiva para trastornos del humor por la rama materna, específicamente una tía con diagnóstico de trastorno bipolar. Es importante destacar que, mediante la entrevista y el reporte de los padres, se ha descartado el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno hogareño, lo que orienta la etiología del cuadro hacia factores biológicos y hereditarios más que a variables ambientales de exposición a drogas.
El proceso diagnóstico se consolidó a través de un seguimiento estructurado en 6 sesiones de evaluación clínica. Durante las primeras sesiones, mediante la observación directa y la entrevista, se evidenció un estado de ánimo marcadamente expansivo e irritable. En este contacto inicial destacaron indicadores patológicos como la fuga de ideas, caracterizada por el salto constante entre temas sin conclusión lógica y una notable hipertrofia de la autoestima. En la tercera sesión, el análisis se centró en la exploración del componente genético. La investigación del árbol genealógico permitió confirmar antecedentes de crisis maníacas en la rama materna. Simultáneamente, se procedió a la validación biológica mediante pruebas de laboratorio, las cuales resultaron negativas para el consumo de sustancias psicoactivas, descartando así una etiología inducida por químicos. Hacia las sesiones cuarta y quinta, el abordaje se orientó a la aplicación de escalas psicométricas basadas en el DSM-5 y el diagnóstico diferencial médico. Se realizaron las evaluaciones pertinentes para descartar que la sintomatología fuera consecuencia de afecciones orgánicas, tales como el hipertiroidismo. Finalmente, en la sexta sesión, se verificó que el cuadro clínico ha persistido por un periodo superior a los 10 días con una intensidad severa. Esta cronicidad y el riesgo asociado a la integridad física y financiera del paciente determinaron la necesidad de una vigilancia constante y del cierre del proceso diagnóstico con una conclusión de alta gravedad. La fase diagnóstica se sustentó en el modelo de diagnóstico diferencial de la American Psychiatric Association, empleando herramientas validadas para cuantificar la gravedad del episodio actual. En primera instancia, se aplicó una entrevista clínica semiestructurada, diseñada bajo los criterios específicos del DSM-5 para trastornos del espectro bipolar. Como instrumento fundamental se utilizó la escala de Young para la evaluación de la manía, considerada el estándar de oro en la clínica psiquiátrica. Los resultados arrojaron una puntuación de 32 puntos, lo cual clasifica el episodio de Sebastián como maníaco severo. Los indicadores con mayor afectación fueron la presión del habla, la grandiosidad en el contenido del pensamiento y la marcada impulsividad. Complementariamente, se aplicó el cuestionario de trastornos del estado de ánimo, como una herramienta de cribado, obteniendo un resultado positivo en 11 de los 13 ítems evaluados. Asimismo, el examen del estado mental permitió identificar el compromiso de las funciones cognitivas y la presencia de sintomatología psicótica. Finalmente, para garantizar la validez del diagnóstico, se realizaron pruebas de descarte en laboratorio. Mediante un análisis de toxicología en orina, se descartó que el cuadro fuera inducido por sustancias psicoactivas. De igual forma, el perfil tiroideo permitió excluir el hipertiroidismo como causa orgánica de la agitación y la energía desmedida del paciente. Examen mental. Durante la exploración del estado mental, se observa un adolescente masculino de 17 años cuya edad aparente concuerda con la cronológica. El paciente presenta un biotipo ectomorfo y una vestimenta extravagante con accesorios excesivos, lo cual, sumado a una fase de exaltación, denota el estado de euforia actual. En la inspección motriz es evidente la agitación psicomotora. En las esferas de conciencia y orientación, el paciente se encuentra vigil y orientado en tiempo y espacio. No obstante, la orientación en la esfera de la personalidad se ve alterada por ideas de grandiosidad. Su atención es hipervigilante pero altamente distráctil. Respecto a la memoria, si bien no existen lagunas amnésicas, el registro de información se ve interferido por la taxiquia, mostrando una evocación desorganizada y acelerada. En cuanto al pensamiento y lenguaje, Sebastián presenta logorrea, presión del habla y fuga de ideas. Sus asociaciones son laxas y el contenido de su pensamiento está evocado en proyectos financieros irreales y sentimientos de invulnerabilidad. Aunque no se reportan alucinaciones en la sensor-percepción, el juicio de realidad se encuentra comprometido, ya que el paciente no reconoce la patología de su conducta ni sus gastos impulsivos. Finalmente, en el área afectiva y fisiológica, se confirma un ánimo expansivo e irritable la mayor parte del día, junto a una disminución drástica de la necesidad del sueño y una inapetencia derivada de su actividad constante. Buenas tardes, mi nombre es Lima Roja y voy a hablarle acerca del diagnóstico y sustento teórico en el caso de Sebastián. Comenzamos con la impresión diagnóstico. Se trata de un trastorno bipolar 1 por episodio maníaco actual con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo establecidos en el código F312 del DSM-5. El DSM-5 establece que para este diagnóstico se requiere un periodo definido de estado de ánimo anormalmente elevado o irritable que dure al menos una semana. En el caso de Sebastián se observa que satisface los criterios establecidos para este diagnóstico de manera clara y precisa, cumpliendo con los criterios A, B, C y D. En el criterio A, que habla de alteración del ánimo y de la energía. En este caso, Sebastián presenta un periodo definido de estado de ánimo persistente de tipo expansivo e irritable, así como un aumento anormal de la actividad dirigida a un solo objeto, o sea, la producción musical, que ha durado más de una semana y está presente la mayor parte del día. B, que son los síntomas durante el periodo de alteración, y satisface por lo menos a 4 de ellos, que es aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, el B1, que él presenta una idea delirante de grandiosidad y de autoestima superior, que se crea un genio incomprendido de la música y tiene una capacidad artística superior al ingreso sin haber tenido una formación previa a nivel musical. También tenemos lo que es la disminución de la necesidad de dormir, que es el B2. El paciente manifiesta sentirse totalmente descansado con apenas haber dormido 2 horas en la noche, lo que diferencia de los síntomas del insomnio, ya que en este caso estaría cansado. También tenemos lo que es la presión del habla o verborrea, que es la B3. Se observa que habla acelerado, que es difícil interrumpirlo y que tiene una intensidad que sobrepasa la necesidad de una comunicación social. También tenemos la B4, que es la fuga de ideas o experiencias subjetivas de pensamiento acelerado. Durante la entrevista se nota que Sebastián salta de un tema a otro sin haber concluido ninguna idea, o sea, habla de la producción musical, de la fama y critica a sus padres sin haber concluido ninguna de estas ideas. También tenemos el B6, que es el aumento de la actividad dirigida a un objeto, o sea, Sebastián dedica la mayor parte del tiempo a
realizar actividades de producción musical. También tenemos el B7, que es la participación excesiva en actividades con gran potencial de consecuencias dolorosas. Esto se evidencia en la compra compulsiva e imprudente de equipos de producción musical, agotando los ahorros sin una planificación financiera real. También tenemos que satisfacer el criterio C, que es el deterioro de funcionamiento. Aquí tenemos la alteración que es suficientemente grave para causar un deterioro escolar y social importante. Además, que él requiere vigilancia por parte de su padre la mayor parte del tiempo para evitar daños tanto financieros como físicos. Y el criterio D, que es la exclusión de sustancias, ya que mediante pruebas de laboratorio y la anamnesis se descartó que los efectos fisiológicos se deban al consumo de sustancias o al abuso de algún medicamento. También tenemos que para las especificaciones de carácter psicótico, el diagnóstico se acompaña del especificador con características psicóticas, debido a la presencia de ideas delirantes de grandiosidad. Estas se consideran congruentes con un estado de ánimo, ya que contiene delirio, o sea, delirio de fama y de genialidad. Está en sintonía con temas típicos de la manía, como el poder, el valor y el conocimiento especial. También tenemos un diagnóstico diferencial que se descarta del trastorno del déficit de atención con hiperactividad TDAH, debido a que los síntomas actuales presentan un cambio brusco respecto al nivel de funcionabilidad previa del joven y la presencia de ideas delirantes que están parte del TDAH. Luego de realizarse un diagnóstico como el de Sebastián, es usual que los padres o los familiares se pregunten por qué no presentó síntomas antes. Entonces, en la sesión de devolución, el psicólogo expone a los padres que el hecho de que Sebastián no manifieste síntomas previos es un fenómeno común de los trastornos del neurodesarrollo afectivo, debido a dos razones fundamentales, lo que son la ventana crítica del desarrollo y el debut tardío. Entonces, tenemos que la ventana crítica del desarrollo es importante destacar que el lóbulo frontal y el sistema de regulación límbica culmina su maduración en una etapa tardía de la adolescencia, lo que puede influir significativamente en el comportamiento y en la salud mental de los jóvenes. Según Rodríguez y otros autores, en el 2010, muchos trastornos de salud mental emergen cuando las exigencias del entorno, tales como exigencias académicas, las presiones sociales y los cambios en las dinámicas familiares, superan la capacidad de autorregularse del cerebro, que ya presenta una vulnerabilidad genética preexistente. Esto significa que, aunque Sebastián no haya mostrado síntomas antes, es posible que su cerebro estuviera en una fase de desarrollo donde no podía manifestar adecuadamente el malestar emocional. Ahora, la segunda sería el debut tardío, que es relevante mencionar que el trastorno bipolar frecuentemente se manifiesta por primera vez, especialmente de forma de manía, entre los 15 y los 25 años. Y este fenómeno no es aislado, ya que muchos jóvenes experimentan cambios en su estado emocional y de ánimo durante esta etapa. Previamente, la vulnerabilidad se encontraba latente, lo que sugiere que los síntomas pueden haber estado presentes de manera sutil o incluso imperceptibles. Y mediante los cambios hormonales y neuroquímicos asociados a la pubertad, entonces se desencadenan estos elementos biológicos necesarios para que el trastorno se haga evidente. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es María Hidalgo y voy a estar hablando un poco sobre el tratamiento que aplicaremos en el caso que estamos abordando. El foco del tratamiento está basado en un modelo multimodal y transdisciplinario, priorizando la seguridad del paciente y la estabilización de los síntomas psicóticos. La fase 1 del tratamiento habla de la estabilización aguda, que estará comprendido entre 1 a 4 semanas. El abordaje farmacológico en esta situación es prioritario. Se realiza interconsulta y derivación inmediata a psiquiatría. Según el DSM-5, es necesario aplicar estos pasos. Para estos episodios con características psicóticas, el tratamiento de elección suele ser combinación de un antipsicótico de segunda generación, para de alguna forma controlar la grandiosidad y la agitación. Además, un estabilizador del estado de ánimo. Sin medicación, la psicoterapia tiene poco efecto en la fase aguda de la manía. Con respecto a la contención y la seguridad, se les recomienda a los padres psicoeducación de emergencia para restringir el acceso a cuentas bancarias y evitar situaciones de confrontación física dada la irritabilidad y el riesgo financiero. En la fase 2 del tratamiento se aborda la intervención psicoterapéutica, enfocado en lo cognitivo-conductual. Acá, en esta segunda fase, se hablan de 3 aspectos importantes. La psicoeducación, bajo el modelo de Colvin-Vieta, que no es solo enseñar, es entrenar al paciente y a la familia para que se conviertan en expertos de estos trastornos. Identificación de los pródromos, que es enseñar al paciente a detectar sus señales de alarma. Ejemplo, insomnio inicial, aumento en la velocidad del habla o ideas de proyectos ambiciosos. En cuanto a la higiene del ciclo circadiano, hay un establecimiento acá de rutinas rígidas de sueño y vigilia. La estabilización del ritmo circadiano es el pilar no farmacológico más importante para prevenir la transición a la depresión o a nuevas manías. En la fase 3 del tratamiento se habla de la intervención sistémico-familiar, manejo de la emoción expresada, que es un entrenamiento para los padres en comunicación no violenta. Se busca reducir la crítica, la hostilidad y la sobreimplicación emocional. Factores que, según la evidencia, son los principales predictores de recaídas en pacientes bipolares jóvenes. En la fase 4
Se habla de la rehabilitación social y prevención de las recaídas. Acá se estructura una reestructuración cognitiva. Una vez estabilizado el paciente, se busca trabajar sobre las consecuencias de los episodios, como por ejemplo la culpa por los gastos de dinero, conflictos en el colegio, para entonces reintegrarlo a un ambiente escolar de manera funcional. De acuerdo al pronóstico, se evidencia o se estima un buen pronóstico dada a la detención temprana de esta situación y además el apoyo familiar presente y la ausencia de consumo de sustancias. En cuanto a lo reservado que pueda estar el pronóstico, acá existe una forma reservada del pronóstico en dado caso de que haya un abandono del tratamiento farmacológico, ya que los trastornos bipolares tienen una alta tasa de recurrencia sin medicación.